la comunión trinitaria se hace presente en la iglesia. La iglesia es comunión de personas, pero el fundamento de esa comunión es Dios. Y gracias a esa comunión, entonces, se produce un efecto recíproco. Fíjense, como la comunión de Dios Padre e Hijo es eterna en el Espíritu, ahora una de las personas de la divina está en nosotros, el Espíritu. ¿Qué hace? Que la iglesia se introduzca en la comunión trinitaria. Si el Espíritu Santo es Dios y es Él el que está en nosotros, entonces nosotros estamos en Él. Por eso fue tan importante la discusión de la doctrina trinitaria allá en el concilio de 325 de Constantinopla, ¿no? 380, porque algunos decían que el Espíritu era como una energía impersonal, una fuerza, pero no era persona. Entonces la iglesia discute y trabaja al concilio. Si el Espíritu no es persona, entonces Dios personal no está con nosotros. Por lo tanto, nosotros tampoco estamos en Él. Como el Espíritu es persona divina, está en nosotros, nosotros estamos en Él. No sé si ustedes pueden percibir la potencia de esto. La iglesia vive de la comunión eterna de Dios. Dios en nosotros, nosotros en Dios. Eso es la iglesia. La iglesia, al ser comunión con Dios, tiene dos efectos. Dios puede influir en nosotros. Cuando hay comunión real, siempre hay una influencia mutua, ¿o no? Se supone que la comunión en el amor, uno se influye al otro. Entonces, si es cierto que Dios es comunión con nosotros, Dios influye en nosotros. Bueno, por supuesto que sí. Dios influye en nosotros impartiendo frutos. Gálatas 5, 22, 23. Todos los frutos del Espíritu, ¿qué es? Es la influencia de Dios en nosotros. Si es cierto que Dios está en nosotros y que estamos en comunión con Dios, entonces la influencia de Dios tiene que ser notable en nuestras vidas. Los frutos del Espíritu. La iglesia tiene que reproducir los frutos de la comunión con Dios, que es el Espíritu. Todos los frutos del Espíritu. Pero hay algo más. Si Dios está en comunión con nosotros y la comunión es reciprocidad, entonces nosotros también influimos en Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Nosotros influimos en Dios. Si es cierto que Dios personal está en comunión con nosotros, en la comunión recíproca nos influimos mutuamente. Por supuesto que no influimos en la esencia divina, no podemos cambiar a Dios, pero sí influimos. Por ejemplo, podemos influir en Dios con nuestras alegrías. Salmo 149:4. Dios se alegra en la alabanza de su pueblo. Si el pueblo está alegre, influimos en Dios. Amén. Pero también podemos influir negativamente en Dios. Por ejemplo, podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando hay discordias. Ese texto de Efesios 4:25 que dice que el Espíritu se entristece, si leemos el contexto anterior, hay mucho murmullo entre hermanos, chismerío, que el apóstol interviene. Y consecuencia, el Espíritu se entristece. Y claro, ¿por qué? Porque el Espíritu es la comunión. Cuando nosotros andamos chimoteando uno del otro, ¿qué pasa? Estamos rompiendo la comunión. Y entonces, ¿quién se duele? El Espíritu de comunión. ¡Wow! El Espíritu se entristece. En la teología esto se estudia como que el Espíritu se rasga y empieza a como gritar con sonido indecible porque se duele cuando la iglesia destruye la comunión. Y todo lo que destruye la comunión no es del Espíritu Santo. Es otro espíritu el que se dedica a romper la comunión. Es el espíritu del maligno. En el Edén, Adán estaba en comunión constante con Dios. Vino el espíritu maligno, ¿sí? En la serpiente, ¿y qué hizo? Rompió la comunión. Escuche, hermano, si usted quiere saber si está lleno del Espíritu, será un agente que busca establecer comuniones. Cada vez que usted
opina, dice algo que va a atentar contra la comunión, usted no está orando en el Espíritu Santo. Es un dato muy importante. ¿Cómo sé si soy agente de comunión? Y si tengo al Espíritu, soy constructor de puentes. Siempre busco establecer comunión, porque es la esencia divina. Todo lo que rompe la comunión, la iglesia rompa la comunión y ya desapareció la iglesia. Es el principal elemento del trabajo de los espíritus malignos. Y en tercer lugar, primero influimos en la alegría, influimos en el pecado, porque el espíritu se entristece, y también influimos en Dios en nuestras emociones y angustias. Hay un lindo texto en Isaías 63:9 que dice que Dios se angustió con ellos. En todo Él fue angustiado. Lo que el pueblo sufrió y fue angustiado también lo afectó a Dios, porque ese es el concepto del Dios presente en el pueblo de Israel. Todo lo que le pasa al pueblo lo afecta a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es Dios comunión. Todo lo que tenga que ver con la comunión pertenece a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La iglesia, la comunión de personas que se da por la experiencia del amor que une el Espíritu Santo. La iglesia, repito, es la comunión de personas que se da y se fundamenta por un amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Eso es la iglesia. Y esto es lo que debe caracterizar a la iglesia en un mundo dividido, en un mundo escindido, un mundo quebrado, en el mundo de la discordia. ¿Ustedes vieron lo que es nuestra sociedad hoy? ¿Ustedes vieron lo que es nuestra sociedad política? Todo es, ¿no?, ruptura. El mundo es así. La iglesia tiene que ser el espejo de comunión. La iglesia tiene que ser la comunidad que construye puentes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de comunión. La tarea de la iglesia es comunicar el amor de Dios para unir a los hombres y mujeres separados y aislados entre sí. La máxima expresión o lo opuesto a la iglesia son las guerras. Las guerras dinamita todo lo que va unido. Nada más satánico que los conflictos bélicos. Todo lo que está unido explota por el aire. Símbolo de la ruptura de lo que va en comunión. No solo las personas, sino el mundo entero. Todo lo que tenga que ver con el espíritu une lo distinto para hacerlo un solo cuerpo. Iglesia, entonces, tiene su fundamento en Cristo, es comunidad en el Espíritu, y ahora quisiera que pensemos un poquito cuál es nuestra tarea, entonces. Si el fundamento de la comunión es Cristo, Cristo es el fundamento de la comunión de la Iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Primera Tesalonicenses 4, 9, 10. Esto es la tarea para la Iglesia. Y que en estos 15 años podamos mirar para atrás y poder dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho y nos ha dejado participar en su comunidad. Pero mirar para adelante y decir qué más podemos hacer, cómo participar de ese cuerpo de Cristo, estableciendo lazos de comunión. Primera Tesalonicenses 4, 9, 10. Pero acerca del amor fraternal no tengo necesidad de que los escriba, porque ustedes mismos ya aprendieron de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les ruego, hermanos, que abunden en ello más y más. Que abunden en el amor más y más. Esa es la tarea. Cristo pone el fundamento de la comunión. Nosotros tenemos que abundar más y más. Claro, porque la comunión con Dios, ¿no?, se da en Cristo, nos invita a participar de la comunión. Nosotros tenemos dos opciones con esa comunión: o destruirla o colaborar y hacerla crecer. No hay puntos medios acá. O destruimos la comunión con Dios, entonces nos ponemos del lado del príncipe de la destrucción, de la enemistad, producto de todos los males.
o nos ponemos del lado del espíritu de comunión, el espíritu de Dios, y entonces edificamos el cuerpo. Dios encarga entonces, o nos encarga en instruirnos en el amor fraterno. Solo debemos perseverar en la comunión y edificarlas. Ahora, ¿cómo edificamos la comunión? Bueno, así como Dios hizo con nosotros, nosotros tenemos que hacer con los hermanos. Así como Dios nos perdonó y nos introdujo en su comunión por el don del Espíritu, nosotros tenemos que perdonar e introducir en la comunión a los otros. Para poder vivir entonces en la comunión con Dios, tenemos que hacer por los hermanos lo que Dios hizo por nosotros. Esto significa dar y dar tanto cuanto hemos recibido de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos perdonó y nos restauró la comunión con Él? ¿Cuántas veces? No tiene que rendirme el cuenta a mí, ¿no? Es una pregunta retórica. Bueno, del mismo modo, tenemos que estar dispuestos a hacer con los hermanos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha hecho Dios conmigo? ¿Se acuerda? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y cuántas veces me perdona Dios? Debería preguntarme primero. Todas las veces que Dios me perdona, estoy yo obligado a perdonar a los demás. Dios dice, recíbanse pues unos a otros como Cristo nos recibió. Romanos 15:7. Recíbanse unos a otros como Cristo nos recibió. Para poder vivir esta comunión, esta fraternidad, entonces debemos renunciar a ideas erróneas de lo que es la comunidad cristiana. Repito, para poder vivir la comunión, tenemos que renunciar a un concepto previo, humano, de lo que es la iglesia. En este tema yo quiero recomendarle un bellísimo libro de un teólogo, pastor luterano llamado Dietrich Bonhoeffer. ¿Han escuchado hablar de él? Fue un famoso pastor alemán que murió ahorcado por los nazis porque ayudó a judíos a que se escapen, ¿no? En el régimen del nazi. Entonces se murió ahorcado, una pena. Un gran teólogo que le quitaron la vida muy joven, ¿no? Haber dado muchísimo más para la iglesia. Y él tiene un librito muy bello que se llama Vida en Comunidad. Yo se lo recomiendo. Vida en Comunidad, un libro chiquito. Y él dice algo muy interesante en ese texto. Hay que diferenciar entre la iglesia cristiana, fundamento de Cristo, y nuestras ideas que tenemos de la iglesia. Él dice, desear algo más de la iglesia, de lo que Cristo es, introduce fermentos humanos en el concepto de iglesia. Hay una confusión entre comunidad cristiana y sueño idílico de iglesia. Es muy interesante. Nosotros a veces tenemos un ideal de iglesia. Entonces venimos a la iglesia y empezamos a mirar los defectos. Y dijimos, no, pero acá no me convence esto, no me convence aquello, no me convence. Y empezamos a mirar todos los efectos. Hay un error, porque estamos buscando la iglesia perfecta. Y eso es un ideal humano. Una cosa es el ideal humano, otra cosa es la realidad iglesia. Hay que diferenciar. La comunidad cristiana no es el ideal humano, sino una realidad dada por Dios.